Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Lopera Molano. Yo estudié diseño industrial en la Universidad Javeriana. Después realicé una maestría en diseño de futuros en la Universidad de Griffith en Australia y recientemente culminé la maestría en educación de la Universidad de los Andes. Bien, el programa de diseño de la Universidad de Ibagué surge a partir de unas reflexiones críticas de un grupo de diseñadores, tanto en Australia como acá en Colombia, que nos juntamos para, bajo también una posibilidad grande, en ese momento la universidad quería crear su programa de diseño, estaba pensando en un programa de diseño industrial, entonces había una posibilidad de pensar el programa. Sin embargo, la pregunta de en ese momento el rector de la universidad, Alfonso Reyes Alvarado, fue cuál es el diseño que necesitamos, que creemos nosotros, el equipo, que necesitamos en Colombia y particularmente en la región tolimense. Frente a eso hubo pues, un proceso largo, un proceso altamente reflexivo, también una revisión amplia, no solamente de programas de diseño a nivel nacional, sino también a nivel internacional, pero también una postura que venía pues, de todo el bagaje de la formación en diseño de futuros. Diseño de futuros parte desde teorías decoloniales, también desde estudios críticos del diseño, desde estudios de la sostenibilidad y demás. Y frente a eso, una gran crítica fuerte sobre la educación tradicional de diseño, que lo que hacía era formar precisamente formas totalmente insostenibles de vida. Cuando creamos el programa de diseño ya teníamos claro todo esto, sino que en estos 5 años que lleva el programa, que es muy joven, ha venido también aprendiendo a partir de un ejercicio altamente de reflexión-acción desde sus docentes, pero no solamente desde ellos, sino sobre todo desde sus estudiantes, que han contribuido mucho para que el programa cada vez más se pregunte por qué sentido tiene la formación en diseño ante la crisis epocal. La crisis no es una crisis ambiental netamente. Yo creo que Australia para mí fue la posibilidad de reconocer en el diseño algo más de lo que había visto en mi carrera, em, que en parte me sentía totalmente mal por verme como una persona que no era crítica sobre lo que hacía y lo que básicamente reproducía era lo que otros le decían que hiciera. Eh, y eso es el común denominador en muchas profesiones, lastimosamente. Lastimosamente porque no se forma para la autonomía ni se forma para pensar si es que eso pueda existir, o por lo menos no se crean condiciones de posibilidad para que ello ocurra. Entonces, cuando hablo de Australia, esa academia me sirvió para tomar decisiones, para construir otros marcos de percepción y a partir de eso tomar decisiones. Eso no quiere decir que vayamos a traer exactamente lo mismo que allí surgió para aplicarlo acá, porque estaríamos haciendo el mismo ejercicio de cómo se crearon la mayoría de los programas desde unas visiones eurocentradas, que en ningún momento fueron criticadas y que las trajimos acá y que las impusimos en formas de metodología, en formas de métodos, en maneras de entender las sensibilidades eh, y se vuelven casi que como nuestra zona de confort porque es lo objetivo de la ciencia. Aquí, ¿qué hemos hecho? Pues reconocer que debemos aprender a escuchar el territorio. El territorio habla todo el tiempo, eh, hasta nuestro territorio, nuestro cuerpo como territorio, nuestro ser como territorio y el de los otros. No podemos ser nosotros sin vernos reflejados en los ojos de los demás. Eh, entonces, en ese sentido, lo que hacemos gracias a la teoría es abrir nuestra mirada, pero la práctica, la teoría y la práctica se condensan en algo que llamamos un sentipensar actuar constante, constantemente reflexivo, practicantes reflexivos. Sí, sí, a lo que me refiero es que
Pues no podemos negar todo el recorrido que se ha tenido, todo el recorrido reflexivo que se ha tenido, no solamente en el diseño. Algunas veces critico mucho que los diseñadores formen a diseñadores, casi que lo que hacemos es mirarnos todo el tiempo al ombligo, sino tratar de pensar que la práctica del diseño va más allá de una contención disciplinar. Es casi que un ejercicio indisciplinado y ese me gusta mucho más. O transdisciplinar, que permita entender que los problemas actuales son tan complejos que no podemos resolverlos entendiéndolos desde el marco de una sola disciplina, ni desde el marco de la sumatoria de las diferentes disciplinas, sino que trascienden a las mismas. Y eso quiere decir que estamos llamados a pensar, a sentir, a actuar en un nuevo conocimiento, un conocimiento que no existe y que debemos construir. Entonces, los referentes que tenemos que hacen, pues nos permiten pararnos bajo unas ciertas posturas o posiciones. Pues yo, frente al diseño de la Tadeo o el diseño de la Javeriana, yo no quisiera establecer comparaciones porque creo que no tengo, digamos, una comprensión profunda sobre lo que ocurre en una u otra universidad y sería muy irresponsable que emitiera un comentario específico frente a ellas. Lo que sí es, quiero abrir un poco más la mirada y más sobre personas, amigas que han tenido la oportunidad de visitar otras universidades, otros programas, conocer, reconocer, hablar con docentes, amigos, en esa red, en ese tejido de diseñadores más vinculados a las propuestas de diseños de futuros, de diseños del sur, como acá podemos contar con Fernando Álvarez, Alfredo Gutiérrez y demás, y otros profesores brillantes que están en la Tadeo. Diseño autónomo, diseño para las transiciones. Desde todo ello, lo que siento es que la lectura que dan todas estas corrientes de pensamiento y de acción y de práctica es que en la mayoría de las universidades, no de Colombia, sino del mundo, en la mayoría de los programas de diseño, estamos educando en el error. ¿Por qué hablamos del error? Porque no estamos educando para atender las situaciones más importantes que nos requieren como sociedades, como seres humanos. Y en ese sentido lo que estamos es educando para seguir destruyendo, fragmentando, reduciendo este mundo a una sola forma, a una sola manera de ser. Nuevamente digo, hay que reconocer que estamos en estos momentos en una estructura socioeconómica como la que estamos. Y ese reconocimiento es necesario porque de lo contrario, pues básicamente nos desligamos de todo lo que es este mundo y tratamos de transformarlo desde un otro mundo que creamos, pero que para nada está afectando a este. Reconocerlo implica conocer sus formas, conocer cómo hace lo que hace, conocer cómo reproduce básicamente al hombre moderno, al hombre mercancía, al hombre objeto, al hombre consumo, hombre, mujer. Y ante eso, tener una postura altamente crítica, crítica práctica. Algunas veces la crítica se ha visto como la sobrediagnosticación del mundo, pero en este caso me refiero a la crítica que es crítica en la práctica, en el hacer también. Y ante eso poder construir posibilidades de transición hacia otros mundos donde quepan muchos mundos. Ese es el reto tan grande que tiene la academia, un reto de futurizar, un reto de dar tiempo, darnos tiempo aquí, en el aquí y ahora, no en el futuro, porque el futuro reside en el aquí. Nosotros hemos votado muchos futuros al presente y el que votamos en estos momentos, el que lanzamos al futuro, es un futuro desfuturizante, es decir, es un futuro sin futuro. Vamos a pretender
que lo que voy a decir es más una provocación que el tratar de agotar la pregunta, porque es una pregunta complicada. Básicamente, nosotros diseñamos en cada momento de nuestras vidas, de nuestro día a día. Estamos diseñando tan solo cuando nos levantamos y tomamos decisión sobre qué vestir. Estamos diseñando cuando tomamos decisión frente a cómo organizar nuestro día o cuando estamos organizando una cierta presentación, un cierto documento, pero eso es una forma muy superficial aún de verlo. Lo que quiero decir con esto es que entiendo el diseño como un acto prefigurativo, y si se entiende así, es un acto innato del ser humano. Pero eso no significa que todos seamos diseñadores. Es decir, todos en el día a día diseñamos, pero no todos somos diseñadores. La pregunta entonces es, ¿qué caracteriza al diseñador? ¿Y qué caracteriza al diseñador de la época? Y esto ha tenido muchas críticas y seguramente las va a tener. Y por eso no quiero agotarlo únicamente en esta intervención. Lo que quiero es dejar esa provocación. Dejémosla así, dejémosla como provocación. Y la vamos dialogando más adelante a partir también de seguramente los que están escuchando, de poder dialogar un poco de qué se trata eso, porque tampoco significa el decir que entonces al pensar que todos diseñamos, entonces ya no tiene sentido ser diseñador o cumplir con un rol de diseñador. El rol al que me estoy refiriendo es al rol de la época, al rol que requiere la época o a los roles que requiere la época. Lo que quiere decir en cierto sentido es reconocer que el diseño va más allá del marco disciplinado del diseñador actual, el diseñador de título, que quizá algunas veces le enseñen a manejar algunas metodologías, o más bien reducido a métodos, y gran cantidad de software para volverse una persona que sabe, lo voy a poner en un cierto término, estetizar los objetos, los elementos bidimensionales, bajo el marco actual estándar que significa que eso está bonito o bello o adecuado. Claramente va más allá de todo eso. Entonces la provocación está en si todos en cada momento de nuestras vidas estamos diseñando, ¿qué implica tener el rol de diseñador? Ahora, el ser profesionales, creo que no se ha entendido muy bien, implica que tú puedas hacer reflexión sobre tu propia práctica. Implica que no solamente la hagas y la hagas bien, sino que reflexiones sobre tu práctica y la modifiques conforme a lo que está requiriendo el territorio, la época y demás. Y eso es un cambio gigantesco. Lo dejo hasta ahí, pero sobre todo me encantaría conversar y que pudiéramos conversar incluso con textos, con escritos y demás.